todos se enfocan en el cómo bajo de peso, cómo me pongo mamado, cómo aumento la masa muscular. No hay una verdad absoluta para el mundo fitness. Puede ser un estudio que esté equivocado, puede ser que la persona esté equivocada. Hay que tener criterio primero del principio de individualidad. A nosotros nos preguntan mucho de la farmacología, que si la marca, que si es seguro, pero nunca se preguntan ¿por qué lo quieres? Un fármaco no aumenta la masa muscular ni pérdida de grasa. La proteína no te va a poner mamado. Los quemadores no queman grasa. La creatina no se utiliza en el momento, se utiliza como reserva. No es que te lo pongas y te haga el efecto. No es tan prudente que estés gastando ahorita dinero en eso. Welcome to Strongcast. Hola, ¿qué tal amigos de Strongcast? Bienvenidos a un episodio más, como cada miércoles, su amigo Marco y nuestro amigo y coach, Juan. ¿Cómo estás, amigo? Estás bien lejos ya, amigo. Ya nos ponen más. Es que era por acá, es que para hacerle como el de Rocky. ¿No? ¿Cómo estás, amigo? Bien, gracias a Dios, muy bien. Terminando un live que nos acabamos de echar. Y pues muy contento porque mucha interacción, mucha respuesta. Y pues invitar a la gente porque cada vez que vayamos a grabar vamos a estar haciendo un live, ¿no? Supongo. La idea sí, justamente para los que ahorita, nos están viendo ya, ahorita que está estrenando este episodio, normalmente hacemos una dinámica los jueves de grabar un live, transmitir un live en TikTok y grabarlo para contenido exclusivo, para poder ahí también tomar muchas de sus preguntas y poderlas ir aterrizando en las grabaciones. Los martes son lives en Instagram que vamos a ir ya formalizando, ya llevamos 6, si no mal recuerdo, o 7 por ahí. Creo que sí. Entonces, pues sí, muy muy contentos la verdad de toda la interacción de todos los Strongcasters en TikTok. Les seguimos diciendo, TikTok son unos cracks. Siguen rompiendo ahí los números. Instagram, póngase las pilas. Y próximamente YouTube, pero no nos adelantamos. Creo que ya ahorita tienen suficiente material. 1 hora de podcast a la semana, 2 horas de live en Instagram los martes y 2 horas de live los jueves en TikTok. Entonces la verdad es que pues esperemos que aprecien el trabajo que realizamos todos con mucho cariño para todos ustedes, que son más de 5 horas de contenido a la semana. Pues bueno, con la idea de que ustedes puedan tener información y lo más importante, gratis. Claro. No les cobramos. ¿Qué más quieren, muchachos? Nada, entonces esto lo hacemos de verdad, no tanto por amor al arte, porque pues sí buscamos que también pues las mismas plataformas en algún momento pues nos ayuden también a llegar a más gente, que cada vez pues hoy tuvimos de Nicaragua, de Costa Rica, de Estados Unidos, sigue viendo mucho. La semana pasada se inscribieron muchos a los programas de entrenamientos, amigo, de Texas, de California. Hay mucha gente de Estados Unidos. Sí, me he dado cuenta de eso. Que se siguen inscribiendo, ¿no? Sí, se agradece mucho que la gente que está allá también nos apoye un poco, porque pues es el chiste, llegar a todas las personas, ¿no? Entonces, creo que, de la gente que yo veo que más interactúa son gente de Estados Unidos. He visto mucho eso. Entonces, está bien chido. Muchas gracias a todos ustedes, chicos. No, a todos en general, pero especial agradecimiento a toda esa gente que está fuera de México, que son paisanos allá en Estados Unidos. Son muchas paisas. gracias. Y por ejemplo, a todos los latinos que nos escuchan también, pues todos somos. Sí, claro. Muchísimas gracias. Me llegan muchos saludos de Argentina, de Ecuador, Chile, Colombia. Está muy padre. Muchas gracias a todos, chicos. Independientemente de qué país sean, muchas gracias por estar con nosotros en este proceso. Escuchándonos cada miércoles. Muchas gracias ahí en su cardio. Hay gente que nos dice que mientras está haciendo su cardio ve los lives, o gente que está haciendo su aseo. Sí, las comidas y todo. Las comidas, muchas gracias. O sea, que está haciendo ahorita tus comidas, pues mándame tu número, por favor. Yo necesito quien me haga mis comidas. Entonces, si tienes un espacio en tu agenda, contáctame y con mucho gusto vamos a platicar para que me hagas mis comidas. No, pues muchas gracias, amigo. Hoy, derivado de las interacciones que hemos tenido en los lives, pues decidimos ahora no hacer preguntas y respuestas, porque ya tuvimos justo un episodio que fue de más dudas, que pues también pueden ir ya a verlo. Más dudas que respuestas. Y ahora queremos hacer más respuestas que dudas. Entonces, nuestro episodio de hoy es un ¿sabías qué? Efectivamente. Un ¿sabías qué? ¿De qué? De todo. Pues de lo que cae. No, va enfocado mucho a lo que hemos visto que es muy recurrente en los lives, en las preguntas, en las plataformas. Entonces dijimos, bueno, vale la pena hacer un ¿sabías qué? Porque todavía hay muchos mitos, muchas ideas ahí un poco pues raras, ¿no? Sí. Cosas extraordinarias
valdría la pena retomar? Es pues mala información o desinformación. Yo creo que todo lo que se dice en redes sociales está interesante. Hay muchos que dicen, por ejemplo, se hizo un video viral de una chica que dice que el peso muerto te es lesivo y otros dicen que... de una quiropráctica, ¿no? Ajá, y una fisio, no sé si es fisio o Bueno, quiropráctica, pero que no se debe hacer peso muerto. Otros dicen que sí, otros dicen que no, que hay estudios que están a favor, estudios que están en contra. Pero al final es información, o sea... Yo lo que veo es que en redes sociales todos quieren tener la verdad. Y ese es el problema, tener la verdad. Porque no hay una verdad absoluta para el mundo fitness. Todos son diferentes cuerpos, todos son principios de individualidad. Y pues con eso yo quiero empezar, así como empezamos los episodios anteriormente o los primeros episodios. Empezar así, sabías que todo lo que pasa en tu cuerpo es único. O sea, no porque a Arnold le haya funcionado algo o porque... los influencers más reconocidos digan que sí es cierto que se tiene que hacer algo como muy puntual porque hay estudios. Son muy importantes los estudios, es algo que nos lleva a tener parámetros específicos para poder tener ciertos resultados, pero hasta los estudios se pueden equivocar. Eso va a salir seguramente. Hasta ahí lo cortan en producción, eso va para un short. Eso es puede ser un estudio que esté equivocado, puede ser que la persona esté equivocada, porque los principios de individualidad son diferentes para cada quien. Entonces, eso es algo muy importante. Todo es aplicable para la persona, pero hay que saber cómo utilizarlo para la persona, o también puede ser que no sea aplicable. Entonces, hay que tener criterio primero del principio de individualidad. O sea, cuántas veces va a comer, cómo piensa, cómo se desenvuelve en su trabajo, cómo duerme, qué cosas le causan alergia, qué cosas le ayudan al entrenamiento, si tiene que entrenar 5 veces a la semana, 3, 2, 1. Todo es diferente para cada quien. Entonces, toda la información que van a encontrar en redes sociales está bien y está mal. ¿Para quién? Para cierta cantidad de personas que les puede aplicar o no. Sí, muchos de los contextos que veo y vemos en las redes sociales es que todo el mundo se enfoca en el cómo, pero pocos se enfocan en el por qué. O sea, ¿por qué eso me aplica a mí? ¿Por qué me serviría eso a mí? ¿Por qué ese entrenamiento a mí? ¿Por qué ese suplemento a mí? Y todos se enfocan en el cómo. ¿Cómo bajo de peso? ¿Cómo me pongo mamado? ¿Cómo aumento la masa muscular? ¿Cómo esto? ¿Cómo hago la mejor rutina? ¿Cómo la mejor rutina? ¿Cómo tener el glúteo para el fin de semana? ¿No? ¿Cómo tener el abdomen marcado para vacaciones? ¿Cómo tomarme la proteína? ¿Cómo usar tal fármaco? Exacto. ¿Cómo hacer esto? Y el fármaco, lo vimos ahora en los lives, nos sorprendió que todo ya es muy recurrente el tema del fármaco. Y preguntan el cómo, cuántos miligramos, que si la marca, que si es seguro, pero nunca se preguntan ¿por qué lo quieres? Es bien curioso porque todo, no, que la farmacología no, es algo bien malo. Y es el tema que más se habla. Es el tema que más se habla en el gimnasio. Aunque todos, no, eso está mal, no, que yo muy natural, no, que es que... todo lo que más se habla. Pero es impresionante la cantidad de información que quieren buscar de la farmacología para acreditar que es algo malo o para buscar una posibilidad de que no sea malo y lo puedo utilizar. O una excusa, una licencia, sí, ¿no? Excusas, decir, licencias. Me dijeron que es bueno, ya, eso es lo que necesitaba para ponérmelo. Y volvemos a lo mismo, el cómo yo busco la aceptación, el cómo yo busco la información de darme permiso, porque lo escuché y lo dijo un influencer, un doctor, un algo, y no te preguntas por qué. Mejor preguntarle a esos influencers, esas personas, a tu coach, a nosotros, y a nosotros nos preguntan mucho de la farmacología, impresionante, sobre todo en Instagram. Sí, es mucho lo que preguntan. Muchísimo. Y casos ya bien específicos, ¿no? De sí. Yo mido tanto, estoy haciendo tanto, cuántos mililitros, cuántos miligramos, vaya, hasta la marca, ¿no? Esta marca es buena, me ayuda o no, Sí. se combina o no se combina, cosas de ese tipo. Y bueno, aquí un sabías que es que ustedes sabían que directamente usar un fármaco no aumenta la masa muscular ni pérdida de grasa, o sea, no es la función principal de un fármaco. Porque todo el mundo se agarran y dicen, no, es que está mamado porque se picó. O sea, se puso chocho y se está mamado. No. O sea, directamente si yo aplico la dosificación y la pongo y me quedo ahí así esperar a que me ponga mamado, no te pone mamado. Lo que realmente hace el fármaco es ayudarte a tener una buena recuperación, a que sea más rápido tu recuperación y a sintetizar mejor las proteínas
de lo que consumes y a sintetizar mejor lo que estás consumiendo. Entonces, ¿en dónde se prioriza? En el descanso y la alimentación, o sea, maximiza eso. Si tú no estás concentrado en que tienes que descansar adecuadamente o no sabes descansar bien y tampoco sabes alimentarte o seguir una alimentación o tener la disciplina de tener una dieta con un régimen bien, es difícil que realmente la farmacología pueda hacer su función. Porque todos creen que es usar y entrenar muy pesado y ya va a haber cambios. Y no tiene nada que ver con el entrenamiento y la farmacología. Sí va a ayudar secundariamente porque te recuperas mejor, te alimentas mejor y puedes obviamente cargar más o entrenar mejor. Pero no es que te lo pongas y te dé la fuerza para poder entrenar. Entonces, es una mala idea que tienen las personas. O sea, no es usar y ya. Es una idea errónea. Es usar y maximizar lo que ya haces bien. Claro. Que es lo que ya habíamos platicado anteriormente. Yo el otro día comenté algo similar. Alguien que me preguntó, ¿no? O sea, la farmacología y todo eso. Y fue como lo mismo. O sea, oye, es que pues no es usarla y eso te pone. Y me dice, ¿y de qué artículo lo sacaste o qué fuente es la que te hace decir eso? Y yo, bueno, no tengo el artículo así como ahorita. Ah, sí, mira, lo saqué de este estudio, de esta investigación que se aplicó. Le digo, pero yo te lo estoy diciendo basado en mi contexto de lo que es mi principio de individualidad, que yo lo he vivido y no funciona así. Claro, si tienes la duda muy puntual, pues ya consultar a un endocrinólogo o irte con un especialista y listo, ¿no? Pero queda mucho el cómo, o sea, cómo busco desacreditarte o cómo busco acreditarme, pero no el por qué lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho. Sí, claro. Me quiero poner mamado, me pico. Sí, y eso es un punto muy común en todos lados, ¿no? Entonces, no es que te lo pongas y te haga el efecto, es que te lo pones y te ayuda a hacer mejor lo que tú tienes que hacer en tu recuperación y en síntesis de tus alimentos. Entonces, es realmente lo que se debe de considerar para usar la farmacología. O sea, ya hago bien las cosas, ya hago bien la dieta, ya descanso bien, ya entreno bien, pues entonces lo empiezo a usar para maximizar eso, ¿sale? No es que me lo ponga y de la nada me empieza a poner mamado, no funciona de esa manera. Oye, otro sabías que, rápido, que también tiene que ver con lo que nos han estado preguntando, ¿sabías que los fármacos no existen seguros o inseguros? O sea, que todos los fármacos son seguros siempre y cuando pues esté bien dosificado y bien combinado, ¿no? También, porque... y que lo sepas, cuánto tiempo de vida tiene el éster, pues el éster cuánto tiempo va a hacer el efecto, porque luego creen que todas las testosteronas son iguales, por ejemplo. Entonces, no todas son iguales, ni todos los fármacos se aplican de la misma manera. Entonces, eso también es muy importante. O sea, que la gente lo pueda dosificar. Y si está mal dosificado, va a ser malo. Si está bien dosificado, pues no digo que sea bueno, porque la verdad es que no es bueno, pero vas a tener los resultados, ¿no? O sea, respecto a resultados va a ser bueno, ¿sale? Entonces, es bien importante eso, muy importante. Y bueno, el otro sabías que, pero ya más relacionado a las personas que van empezando, porque yo creo que las dudas son más para ese tipo de personas, sí, claro, que van empezando que a las que ya llevan tiempo. Entonces, un sabías que es que el peso no tiene nada que ver con que estés teniendo resultados o no. Que nos preguntan mucho, me llegan mucho y la gente está bien casada con el peso. Y los doctores también, porque pues obviamente si tú mides cierta estatura tienes que pesar cierto peso, ¿no? Por las reglas. Pero hay veces que puedes llevar tiempo en el gimnasio y no bajar de peso, pero sí bajar grasa y aumentar músculo. O al revés, puedes ir subiendo peso y bajar músculo. Y bajar músculo y subir grasa. O sea, el peso es una cosa que tienes que medirla. Ya medí el peso, bueno, ahora voy a medir qué es músculo y qué es grasa y cuánto es agua y cuánto es hueso. Eso se pueden sacar en estudios, en básculas de bioimpedancia o con los estudios de antropometría, que para mí es mejor la antropometría porque es un poquito más exacta para mí. Entonces, aquí es importante que tus resultados no estén a base del peso, sino a base de mediciones, de medidas de esto que acabo de mencionar, de la grasa del músculo, de los tejidos. Ahora, cuando tú haces esto,
Entonces sí puedes saber cuánto mejoras y cuánto no mejoras. Todo lo que se mide se puede mejorar, pero lo que no se mide no. Ahora, si tú te basas en peso, yo te digo que puede ser totalmente relativo, porque tú puedes quitar los carbohidratos y pesar menos agua por una retención de líquidos que no se hace por el glucógeno que no hay. Entonces puedes perder peso, magro y no de grasa. ¿Por qué? ¿Por qué magro? Porque el músculo está más deshidratado, no está lleno de glucógeno, no está lleno de agua, entonces está más vacío, es como una esponja. Supongamos que esto es una esponja. Esta esponja ahorita está más vacía o este vaso está vacío y no pesa lo mismo a que si tuviera agua. Claro. Ok, entonces la dimensión se queda igual, pero el peso no. Ok, entonces eso puede pasar muscularmente. Yo dejo de entrenar ciertos días. Hey, solo quiero interrumpirte un minuto, porque quiero invitarte a que te vayas a inscribir ahora mismo a los programas de entrenamiento que se están aplicando nuevo bloque. Así que ya lo sabes, este es un minutito. Vas, regresas y continuamos. Y muscularmente, aunque yo coma la dieta, puedo bajar mi peso muscular. Y muchos piensan que es una degradación muscular, pero no, es una pérdida de agua muscular, ¿no? Recuerden que el cuerpo es 70% agua, entonces es muy fácil perder peso perdiendo agua. Y el glucógeno y los carbohidratos, pues es más fácil que pierdan esta cantidad de agua. Entonces, es importante ese ¿sabías qué? Porque muchos se basan en esos resultados. En ese número en la báscula, exactamente, ¿no? Entonces, ese es uno. Ahora, otro ¿sabías qué? Es que ¿sabías que quitar los carbohidratos totalmente no a fuerzas es perder grasa? Porque muchos piensan que quitar todos los carbohidratos o quitar los carbohidratos es perder grasa. Es la relación que hay. Sí, que yo quito carbohidratos y me ayuda a bajar de peso. Exactamente, bajar de peso o bajar, ¿no?, de grasa. Y no es cierto. Es importante que haya una combustión para poder hacer esa oxidación de grasas. Y los carbohidratos son la principal fuente de energía. Si tú tienes una principal fuente de energía para que funcione un carro o que funcione una máquina, cualquier máquina, la fuente de energía hace que realmente haga su proceso como debe de ser. Entonces, el carbohidrato es importante para poder llegar a este punto. Muchos piensan que quitar carbohidratos pierdes peso, sí, pero ya lo dije ahorita en el anterior, ¿sabías que el peso de qué? El peso de grasa, el peso de agua, de retención de líquidos, ¿de qué? Y si quitas los carbohidratos, lo primero que haces es perder peso por una pérdida de agua en el cuerpo. No exactamente pérdida de grasa. Entonces, a veces no es la mejor idea quitar todos los carbohidratos para perder grasa. Puede ser que para perder peso sí, pero ¿para qué quieres perder peso si estás perdiendo agua? ¿De qué te sirve? ¿Sale? Entonces se recupera muy rápido también. Tú comes carbohidratos y se empieza a aumentar el peso, sí, porque se empieza a hacer esta retención de líquidos en el cuerpo. Entonces, también otro ¿sabías que de la nutrición? Es que sabías que comer muchísima proteína no te va a poner más mamado, que es lo que muchos piensan. Que voy a comer más proteína y mientras más proteína consuma, más grande voy a estar o más mamado. No, la proteína te va a ayudar a la construcción de tejidos. ¿Cuáles son los tejidos que puedes reconstruir? Pues ayudar a crear cabello, crear uñas, a crear mucosas, a crear cicatrización en la piel o regenerar estas células que ya están mal, pues se vayan regenerando otra vez. Pero muscularmente pues también se regenera. Por eso es el entrenamiento, para poder tener un daño muscular y después tener una recuperación con esos tejidos que vienen de las proteínas. Entonces, no porque consumas grandes cantidades de proteínas vas a construir mucho músculo, porque no depende de eso, sino de lo que tienes que construir. Entonces, yo entreno más pesado, necesito más proteínas. A eso se debería de basar el consumo de proteínas. Por ejemplo, yo me baso en que si yo hago hipertrofia, estoy rompiendo cierta cantidad de proteínas, entonces baso en que consumo de 1.5 a 2 gramos por kilo de peso por el tipo de ejercicio y entrenamiento que es y el objetivo que yo estoy buscando, que es la hipertrofia. Pero no por nada más consumir una gran cantidad de carbohidratos, de proteínas, voy a tener ese aumento de la masa muscular, sino cómo lo estoy relacionando con mi ejercicio. Sí. Y es reconstruir, o sea, romper tejidos y construir tejidos. Si yo quiero, ahora, ¿sabías que para subir bastante masa muscular necesitas tener una ingesta de carbohidratos abundante o una ingesta de carbohidratos que te permita llegar a índices glucémicos para poder hacer
glucógeno en el músculo y construcción muscular. O sea, lo que más te va a ayudar a aumentar la masa muscular son el consumo de carbohidratos con un estándar de proteínas para construir el tejido. Pero el carbohidrato va a hacer que realmente entre toda esa proteína a los músculos para que se pueda hacer esa construcción en los tejidos. Entonces, no el que consume mucha proteína va a tener mucho aumento de la masa muscular, sino el que consume los niveles adecuados de carbohidratos va a tener el aumento de la masa muscular más abundante. ¿Cómo es curioso esta parte, cómo ha cambiado y afortunadamente ha avanzado mucho la medicina deportiva y el tema de nutrición deportiva, que antes se tenía muy arraigado y todavía, para pronto nos los preguntaron hace rato, ¿no? Que si era muy bueno comer más cantidades de proteína y específicamente en suplementación o complemento con una proteína whey protein o una isolatada para desarrollar más masa muscular. Y eso creo que también viene mucho de la época dorada del culturismo, ¿no? Que se da mucho el tema del uso de sustancias, de ciertos complementos. Creo que un poquito más en los 2000, que es cuando tuvo el boom con Jay Cutler, todos ellos que empezaron a sacar sus botes de Nitrotec, de proteína. Ahí fue más bien. Creo que en la época dorada más como el entreno pesado, el heavy duty, cosas más así y como ciertas cosas de la farmacología, pero como en los 2000 se dio mucho el boom y eso creó hasta hoy en día mucho que el éxito de tener una masa muscular desarrollada es cuánta proteína o cuántos scoops de proteínas te tomas. Sí. Y por eso mucho principiante, que quiero enfocar tu comentario hacia los principiantes, uno, no le tengan miedo a tomar la proteína. La proteína no es un fármaco, no te va a dañar los riñones, no te va a sacar piedras, porque muchos tienen ese miedo, ¿no? Oye, yo soy nuevo en el gimnasio, coach, ¿puedo tomar proteína en polvo? Sí. Sí, ¿no? Oye, mi niño tiene 12 años, ¿puede tomar proteína en polvo? Sí. Sí, ¿no? Entonces creo que justamente viene un poquito de ese, sabías que la proteína no es mala, pero tampoco te va a poner mamado en el sentido de construir masa muscular simplemente por tomarte consumirla. 2 scoops diarios de proteína, ¿no? Sí, es que muchos piensan eso. Se compran su bote y dicen, oye, es que no he subido masa muscular, ¿no? Ya así me llegaban, ahorita ya casi no me ha llegado eso, pero me llegó a llegar. Porque ya ni les abres la puerta, amigo. Ya ni los consultas. No, sí, la gente me llega a preguntar así sin que los entrenen, ¿no? Luego llegan y me dicen, oye, ¿cómo le haces, no? Para estar así grandote. Le digo, no, pues son muchas cosas, ¿no? Dijo, es que yo ya llevo 2 meses tomando proteína en polvo y todavía no veo resultados. Digo, pues es que, o sea, no va a funcionar así, o sea, la proteína en polvo o la proteína no te va a poner mamado, sino el conjunto de cosas de orden hormonal, de tu cantidad de ingesta de calorías, de macronutrientes, etcétera, que te va a ayudar a tener esa ruta metabólica para aumentar la masa muscular, que es la que decíamos mTOR, es la que ayuda al anabolismo. Uh-huh. Pero la proteína no hace todo eso, o sea, es un punto importante para la construcción, pero no hace la construcción total. Entonces sí hay mucha idea de eso. Entonces también una vez me llevó una persona en consulta y dice, oye, es que mi hijo ya quiere tomar proteína. Y digo, pues, está bien, ¿no? Me dijo, pero quería que nos explicaras todo, ¿no? Entonces les da miedo. Les da miedo el consumo de proteína en polvo porque piensan que esto es algo que es, pues como si fuera un fármaco, ¿no? Es un alimento ultra procesado, eso sí. ¿Por qué? Porque hicieron procesos para poder hacer que la proteína quede en polvo. Y es un alimento, al final es un alimento ultra procesado, no es un anabólico, no es otra cosa, más que suplir lo que no puedes consumir. Por ejemplo, hay personas que no pueden comer mucho porque se llenan, pues suplen algo que sea más fácil de digestión. Tomarte la proteína en polvo que una pechuga de pollo y estar comiendo. O gente que tiene poco tiempo y que ya tiene que entrar a una junta porque se le hace tarde y pues se toma su proteína en polvo para poder entrar a la junta y no perder su requerimiento que debería de. O en la noche, por ejemplo, ya se me juntaron las comidas porque no tuve tiempo y entonces en vez de comerme 300 gramos de pechuga de pollo para una mujer, por ejemplo, que es mucho, scoops, ¿no? Se echa sus 100 gramos de pechuga de pollo y a lo mejor 2 scoops de proteína, ¿no? Para llegar a los requerimientos de proteína que deben de ser. Al final es un alimento de forma de suplemento o complemento, que suple algo o complementa algo. Entonces la proteína en polvo pues, no es algo malo, ni también tampoco te pone mamado, ¿sale? Entonces es bien importante porque eso le pasa mucho a la gente nueva, ¿sale? Entonces, también otro sabías que es que
tiene más importancia en los micronutrientes que los macronutrientes. Los macronutrientes llevan calorías y ayudan a hacer ciertos procesos metabólicos, ¿no? Los carbohidratos actúan en las hormonas también. Las proteínas tienen también su lado de construcción, sí. Y las grasas tienen su lado hormonal que ayudan a estabilizar y los niveles de colesterol, triglicéridos, etcétera. Pero los micronutrientes son las partes más esenciales para que funcionen los macronutrientes. Entonces es como mi macro es el carro y mi micro serían los pistones, las tuercas, que esté todo bien, que tenga los cables bien para que pase bien la corriente y todo. O sea, esos detalles que parecen que no son importantes, pero tú pélale a tu pila. Quítale una bujía. Sí, ya no funciona. El carro más chingón, pero ya no funciona. O anda en tu carro, pero sin el dado o los dados de tu llanta. Andas muy chingón, pero de repente se te sale y ya valió. O sea, entonces los micronutrientes forman una parte muy importante para tener resultados, tanto de oxidación de grasas como de aumento de la masa muscular, como de relajación, como de digestión, como de todo. En el cuerpo son muy importantes. Entonces, no desacrediten o no le den esa falta de importancia a los micronutrientes, no nada más a los macros. Los macros son muy importantes y se tienen que dosificar muy bien, pero también los micronutrientes son importantes, esas vitaminas y esos minerales que nos hacen falta o que son esenciales para que funcione el cuerpo. Entonces, no nada más suplementen o se suplementen con que la creatina, que la glutamina, que los quemadores, que los BCAAs, etcétera, porque esos son importantes también, pero todavía es más importante los micronutrientes, que tengan esa dosificación correcta. Sí, que ayuden a todos los procesos hormonales del cuerpo, metabólicos. Ya lo has dicho mucho, creo, el tema del potasio, el magnesio son primordiales en muchos factores de orden hormonal y metabólico, claro, para que haya una correcta transporte del agua, del carbohidrato, de la asimilación y síntesis de la proteína, y que son los que más descuidamos. O sea, claro, nos enfocamos mucho en la proteína y cuántos gramos de proteína, pero nunca pensamos cuántos gramos de potasio, de magnesio, de vitamina D, o sea, si son hidrosolubles, si son liposolubles, o sea, no tenemos mucho contexto de eso, porque también pensamos que las vitaminas son para personas enfermas, claro, que también viene mucho ese arraigo a esa creencia de que vitaminas es para gente con algún déficit, y sí, puede ser que sí, pero también tú puedes ser una persona sana y alguna dieta, también lo has dicho, también tiene sus deficiencias, claro, en algún micronutriente, por muy pequeño que sea. Entonces creo que también ahí damos la desimportancia, sí, ¿no? De no atender los micros. Sí, es importante. Otro, ¿sabías qué es? Que bueno, ahora pasamos un poquito a la suplementación para tomar un poco de todo. Ustedes sabían que los quemadores no queman grasa. Eso es algo bien importante. Tiene el nombre de quemador porque así lo venden y se vende muy bien. El fat burner. Pero no quema grasa. O sea, el consumo de este tipo de pastillas no va a hacer que quemes grasa. Te va a orillar a tener un entorno para quemar grasa. Por la cafeína que puede tener, que te eleva la adrenalina, la noradrenalina, que esto te puede tener una mayor termogénesis, elevar la temperatura y ser tener el cuerpo más acorde para poder quemar oxidar la grasa claro, para acelerar el metabolismo y etcétera, pero es porque tú estás haciendo correctamente bien tu plan de alimentación, que tiene un déficit calórico, que tienes un desgaste, que tienes un consumo de índices glucémicos moderado o bajo para poder oxidar grasas y estás descansando correctamente. O sea, el quemador simplemente te va a estimular esa adrenalina o noradrenalina o tener la termogénesis para poder tener esta oxidación de grasas, ser más acorde para tener esta oxidación de grasas, más no te va a oxidar la grasa, por ejemplo. Sí, por sí solo. Sí, lo mismo claro, que la proteína, ¿no? Te va a tomártela y estar sentado viendo la novela. No va a ser el efecto. Por ejemplo, la L-carnitina, también voy a hablar de ella porque muchos la consumen porque es para la oxidación de grasas. Y piensan que el consumo de la L-carnitina va a empezar a bajar de peso, la persona va a bajar la grasa. Porque piensan que la quema. O sea, que la consumo y empieza a hacer ahí la combustión, yo creo que en la grasita ya la quema. Pero no funciona así, no es así, Nemo. No se quema, se oxida. Se oxida. Y aparte,
La L-carnitina, la función que hace, porque mira, muchos compran estas inyecciones que pueden ponerse subcutáneas o intravenosas o intramusculares, que es la L-carnitina para oxidar la grasa. Pero la verdad es que no hace esa función. La L-carnitina no hace la función de la oxidación de grasa, sino hace un transporte de grasas hacia el músculo para una producción de energía. Okay. Entonces, el consumo de L-carnitina es para entrar, ir a la célula de la grasa, agarrar la grasa, transportarla al músculo y darle la energía. ¿Cómo funciona esto? Con un déficit. ¿Por qué? Porque si yo tengo un déficit calórico y me tomo la L-carnitina para ir a entrenar y no consumo la suficiente energía, ¿de dónde crees que la voy a utilizar? Sí, pues de las grasas. De las grasas. Entonces, mientras más L-carnitina hay, más transporte de grasas hacia el músculo para fuente de energía hay. Sí, es un facilitador. Exacto. Del transporte. Es un facilitador de grasas, transporte de grasas. Lípidos, ¿no? Efectivamente. Entonces no va a quemar grasa, sino va a empezar a ser más fácil el transporte pero si hay un exceso de calorías, si hay un exceso de índices glucémicos, si no duermes bien, si no entrenas la hipertrofia, etcétera, pues no va a haber esto. Ahora, lo que acabas de decir se transporta hacia el músculo como energía. Y si tu músculo no tiene una demanda de trabajo, de ejercicio, ya sea fuerza o cualquier otro tipo de ejercicio o disciplina, que lo rete a tener un desgaste, pues lo mismo, pues es a dónde mueves esa energía, ¿no? Sí, claro. Es como un poquito raro el saber. Yo hago un paréntesis aquí rápido, amigo, porque tiene que ver un poquito también. La otra vez nos preguntaban algo en temas de diabetes que va mucho para allá, que decían que las personas, por ejemplo, que tienen picos glucémicos o la gente que abusa del uso de la insulina, decían, bueno, la insulina lo que hace es que regula la glucosa, ese pico de glucosa que tienes, y lo transporta. Entendiéndose que si tú haces un ejercicio fuerte y lo tomas en esa ventana anabólica donde el cuerpo necesita de la glucosa para construir el glucógeno en los músculos, está bien, el uso de la insulina va a hacer ese trabajo. Pero si no hay un trabajo físico, o por ejemplo pacientes con diabetes, ese exceso de glucosa, la insulina no lo desaparece por arte de magia. No, lo transporta a otro lugar. A eso quiero llegar, porque justo piensan también que la insulina actúa como, ya me desapareció esa glucosa en sangre. Ok, ¿y a dónde crees que la mando? ¿En qué se almacena? Pues en grasa, ¿no, amigo? Claro. Grasa visceral, grasa, sí. Hígado graso. No es que te baje nada más la glucosa. La insulina va a alimentar a las células, la célula que lo necesite. Entonces, si no lo necesita, por ejemplo, el músculo, lo va a necesitar como en algún lado y lo va a almacenar. Y en algún lado es específicamente la grasa. Entonces ahí va a empezar a acumular esta energía. Y pues se va a empezar a convertir en grasa. Si no lo aprovechamos en otro tipo de tejido o otra célula. ¿En cuál la podríamos utilizar mejor? Pues obviamente en el músculo. Pero pues obviamente debe de haber un estímulo para poder decirle a dónde queremos que nos ayude esa insulina o esa recuperación. Priorizar, ¿no? Exactamente. Que priorice el uso del transporte de esa glucosa a esas células que lo necesitan o a esas fibras o músculo, ¿no? Efectivamente. Entonces, hice el paréntesis porque conectaba justo con lo que nos estabas diciendo de los termogénicos o los fat burners, ¿no? O la proteína. Ajá. Creemos que por efecto mágico pasan las cosas. Pasan las cosas, sí. ¿no? Entonces creo que es un sabías qué muy interesante, que pues no hay magia. Efectivamente. No hay magia en eso. Otro sabías que es los BCAAs, y es mucha pregunta que hacen, que si sirven o no sirven. Y sí sirven, pero no sirven en todos los contextos. Ese es algo bien importante también. Ya con el consumo de proteína que nosotros tenemos al día, los BCAAs van a estar de más, ¿no? Excepto que tú tengas un entrenamiento demasiado exigente o demasiado largo. Porque aquí cuando ya pasas de esa hora y media o 2 horas de entrenamiento, ya empieza a haber una degradación fuerte de proteínas. Que si no estás tan entrenado, puede ser algo contraproducente porque pues, se pierden estos BCAAs, ¿no? Estos aminoácidos que tienen que estar presentes como la leucina. Entonces, si tú lo consumes los BCAAs, va a ser una buena idea que los consumas,
pero con tus entrenamientos que son muy exigentes, demasiado exigentes, que estás en una dieta de déficit, que puede haber una degradación de proteínas, que es un déficit muy agresivo, o que es un entrenamiento muy largo, o que son 2 entrenamientos al día. Okay. Aquí sí es válido porque entonces sí entran estos aminoácidos a hacer las funciones que deben de hacer, pero cuando tú entrenas y eres principiante, que todavía tus entrenamientos no son tan exigentes, no son tan largos, tienes una dieta que pues no es deficiente en muchos aspectos, que tienes tus calorías, puede ser un déficit de 100 calorías, 200 calorías o un mantenimiento, una alimentación de mantenimiento en calorías, no va a ser tan importante los BCAAs, o no van a ser importantes, la verdad van a ser más importante que tengas tu dieta bien. Y los BCAAs yo lo dejaría más para personas que ya son más avanzadas, que sus entrenamientos son demasiadísimos exigentes, ahí sí. Entonces sí funcionan y no funcionan. No funcionan si no tienes un exceso o cosas como muy exageradas, como en un déficit muy agresivo. Y sí te va a funcionar en esos casos, ¿sale? Entonces eso es bien importante porque todos están consumiendo BCAAs y los ves entrenar o los ves y dices, no es tan prudente que estés gastando ahorita dinero en eso. Eso va a terminar, ¿no?, en el mingitorio. Exactamente. Y ya por último, otro suplemento que es la creatina. La creatina es un aminoácido que va a ayudar a la retención de líquidos muscular para que sea un músculo más lleno de energía, que lo puedas utilizar durante el entrenamiento de fuerza. Ahora, para poder hacer que esta creatina pueda funcionar, necesita carbohidratos. Porque muchos consumen la creatina en estado de definición y no es tan eficiente porque no tiene los carbohidratos o azúcares suficientes para poder retenerse en el músculo. Entonces, el consumo de creatina va acompañado de carbohidratos para tener índices glucémicos, y ese índice glucémico permita que la creatina entre y se quede como reserva ahí y se puede utilizar en el momento que tenga que ser. Y que tiene que ser un carbohidrato de índice glucémico alto. Sí. Azúcar, un jugo o fructosa muy alta. De preferencia un juguito, ¿no? Sí. Un juguito, porque mucha gente se toma su creatina después de entrenar en su batido de proteína. Y ahí le das en la torre porque la proteína no... Ya lleva, y aparte, mira, la creatina es un aminoácido no esencial, o sea, a base de otros aminoácidos puedes hacer creatina porque lo necesita el cuerpo. ¿Qué es la fosfocreatina? La fosfocreatina. ¿Tiene que ver con eso? Sí, okay. Es la fosfocreatina. Entonces entra y la tienes que tener porque es la que te da la fuerza inmediata, la que es explosiva. Exactamente. Correcto. Entonces, al final, pues necesitas recuperar lo más rápido posible eso y necesitas un índice glucémico alto para poder entrar. Ahora, si no existe ese índice glucémico, pero lo usas constantemente, pues de cierta forma va a entrar la cantidad de creatina que debe de y se va a empezar a utilizar. O sea, de todos modos, la creatina no se utiliza en el momento, se utiliza como reserva. Empieza a haber reservas y las utiliza el cuerpo cuando las necesita. No es que te la tomes y tengas la energía de la creatina ya. Sí, que te dé fuerza. Sí, o que terminas débil. Ajá. O que terminas tu entrenamiento bien débil y te la tomas y ya te recupera. No, entonces es por depósitos. O sea, se van haciendo depósitos en las células para cuando lo necesite y cuando lo necesita es en ese movimiento de explosión en tus entrenamientos. Y dependiendo del entrenamiento, amigo, es como pues la dosis, ¿no? Al final del día. Sí, y hay un estándar en las dosis que una fórmula dice que es de 0.08 o 0.10 por tu kilo de peso es el consumo de creatina que deberías de tener, pero la realidad es que también depende de la exigencia, lo que dices. Y bueno, hablando de la exigencia en los entrenamientos, ahora pasamos un poco a los sabías qué de los entrenamientos. Y aquí uno de los puntos más importantes del entrenamiento es saber que la exigencia es más importante que el peso que uno maneja. La exigencia de los entrenamientos se vuelve importante cuando tú sabes controlar lo que estás haciendo o controlar el peso que estás manejando. No mover el peso, controlar. Esa es la diferencia. Cualquiera podría mover un peso. Agarro, por ejemplo, a una persona nueva, yo le pongo bastante peso en un remo con polea y él se puede acostar y mover el peso y estar acostándose y es una muy mala técnica. Entonces no está controlando el peso, lo está moviendo.
Entonces no es lo mismo que yo agarre ese mismo peso y empiece a controlar. Y ahí es donde se ve la diferencia de quién sabe entrenar y quién no. O quién entrena bien. Me pasa mucho con la gente que entreno, tanto mis competidores como otras personas que puedo entrenar con ellos, que ven que yo le puedo mover, no sé, 100 libras en pecho. Y otro le quiere poner 100 libras y sí, los mueve, pero no hace el rango de movimiento completo, no controla de la misma manera y no contrae de la misma manera, nada más sube. Y yo trato de contraer, de hacer esa conexión mente-músculo. Entonces, como tú controlas el peso, es como vas a tener tu exigencia. No en mover peso nada más, sino cómo lo controlas. Eso es bien importante. Entonces, quien quiere mover peso, seguramente no va a tener resultados. Así, bueno, a lo mejor resultados de fuerza sí, pero resultados de la hipertrofia no. Entonces, ahora, otro sabías que es que el culturismo está más basado a hipertrofia sarcoplasmática que hipertrofia sarcomérica. Okay. Porque si tú te pones a ver realmente, propiamente la hipertrofia sarcomérica, podríamos ver que es un cuerpo de, como por ejemplo, Bruce Lee. Ah, ok. ¿Sabes? Estaba muy marcado, era muy, muy fuerte, demasiado fuerte. Tenía masa muscular, apretaba, salía sus videos donde apretaba y se veía así, sí, claro. muy marcado. Y eso es una hipertrofia sarcomérica. Sarcomérica es muy fuerte, o sea, la funcionalidad del músculo es la fuerza. Y sí se desarrolla, sí, él tenía un desarrollo de la masa muscular, pero esa es una hipertrofia sarcomérica. Okay. Una hipertrofia sarcoplasmática, puedes ver a Ronnie Coleman. También tiene hipertrofia sarcomérica, no nada más sarcoplasmática, pero la sarcoplasmática es ese punto donde se hincha el músculo al máximo y va creciendo más. Y se va desarrollando sarcomérica también, no se puede dividir. Aislar una de otra, sí, claro. Más que en la sarcomérica sí se puede aislar solamente la sarcomérica, pero en la sarcoplasmática debe de ir acompañada. Ah, ok. Pero buscamos más hipertrofia sarcoplasmática que sarcomérica en la estética. Eso es algo bien importante, ¿sale? Ahora, ¿sabías que el exceso de entrenamiento cuando tu dieta no está bien es un desequilibrio para que no haya un aumento de la masa muscular o pérdida de grasa? ¿A qué me refiero? A que si tú tienes un sobreentrenamiento y tu alimentación está acá, entonces no vas a tener resultados ni de aumento de la masa muscular ni pérdida de grasa. Y a esto voy porque hay mucha gente que quiere pasar mucho tiempo entrenando o entrenar al máximo siempre cuando su alimentación no está acorde a este desgaste. Y a eso se le va a llamar sobreentrenamiento. Una persona que come adecuadamente y entrena muy pesado no tiene un sobreentrenamiento porque está como acorde al consumo que tiene de alimentos. Pero si tú dejas tu entrenamiento así de exigente y le bajas mucho al consumo de alimento, entonces empieza a haber un sobreentrenamiento porque estás haciendo más de lo que tú consumes. Entonces el sobreentrenamiento no nada más son las horas que pasas, sino la exigencia también. Y va acorde a la alimentación, no nada más a cuánto haces, sino a la alimentación. Si yo comiera 2 comidas al día, 100 gramos de pechuga de pollo y 2 tortitas de arroz o de rice cake, y entreno de la misma manera que actualmente entreno, ¿tú crees que sería un sobreentrenamiento o no? Llegaría a un punto en que sí te sobreentrenarías. Sería definitivamente un exceso de sobreentrenamiento. Entonces ya no tengo resultados ni aumento de la masa muscular ni pérdida de grasa. No, y empiezas con lesiones, y empiezas con estrés y muchas cosas que se van agregando a la lista. Ahora, si yo aumento mi consumo de alimentos y entreno de la misma manera, entonces no voy a tener un sobreentrenamiento porque estoy entrenando de una manera óptima. Ahora, también hay excesos, ¿no? O sea, aunque yo esté comiendo mucho, también es un exceso que yo esté entrenando 3 horas en la mañana, 3 horas en la tarde y 3 horas en la noche. O sea, aunque consuma mucho, no voy a llegar a lo que necesito para ese requerimiento. Y aparte necesito descansos. El sobreentrenamiento también se da por no tener descansos. O descansos de por días, o que sea días, o descansar correctamente en el mismo día. No darle tanta exigencia al músculo o al cuerpo. ¿Me explico? Sí, que se vuelve fundamental tus horas de sueño, reparación muscular, todos esos procesos que ocurren durante el sueño profundo. Exactamente. Donde descansas bien. Efectivamente. Otro sabías que es que las altas repeticiones no es para la oxidación de grasas. Porque esa es otra cosa que la gente cree, que sacar muchas repeticiones van a empezar a oxidar grasas. Uh-huh. Y así como acabo de mencionar que no cargar mucho peso,
O sea, no el que carga mucho peso hace hipertrofia, también el que hace muchas repeticiones no oxida grasas. La principal función de sacar muchas repeticiones, hablando ya más en el culturismo, porque en otros deportes varía, pero en el culturismo lo que va a hacer sacar alta cantidad de repeticiones es cada vez desgastar más al músculo, y el desgaste es pérdida de energía, y la energía muscular se va a llamar glucógeno. Entonces, sacar mucha cantidad de repeticiones en el entrenamiento va a desgastar mucho el glucógeno del músculo, lo cual va a orillar a tener una oxidación de grasas. ¿Por qué? Porque hay un desgaste, pero este ya viene siendo más un equilibrio calórico y de carbohidratos, o sea, más de la alimentación. Entonces, cuando uno va a competir, normalmente saca más repeticiones al final cuando está en depletación, porque primero quiere vaciar al músculo de glucógeno, y en la carga, o sea, en la alimentación alta de carbohidratos, llenar al músculo de glucógeno. Entonces se busca este cambio entre el azúcar del músculo en un entrenamiento de altas repeticiones a un entrenamiento de bajas repeticiones. Ahora, ¿qué pasa si tu alimentación es alta en carbohidratos y sacas muchas repeticiones? Bueno, pues entonces desgastas el glucógeno y lo vuelves a recuperar para poder hacer mayor hipertrofia sarcoplasmática, principalmente. También se hace sarcomérica, también depende del entrenamiento, pero principalmente en altas repeticiones es hipertrofia sarcoplasmática. ¿Sale? Cuando se hace ese tipo de entrenamientos de alta repetición y consumo alto de carbohidratos. Altas repeticiones, alto consumo de carbohidratos. Entonces está buscando más hipertrofia sarcoplasmática. No se puede nada más una, también sarcomérica, pero se prioriza más la hipertrofia sarcoplasmática. Okay. Entonces los entrenamientos de rest pause, los entrenamientos de drop set, los entrenamientos de multifibras van más hacia la hipertrofia sarcoplasmática, pero como ya dije, lo que más se busca en el culturismo es la hipertrofia sarcoplasmática, y actualmente muchos competidores buscan esta hipertrofia sarcoplasmática. Por eso vas a ver que no cargan tantísimos pesos, o sí cargan muy pesado, pero no acorde al tamaño que tienen. Cargan un peso pues bajo para ellos y están sacando esta cantidad de repeticiones muy altas o movimientos muy explosivos y balísticos, por ejemplo bíceps, y están jalando y ves y llevan chingo de repeticiones con una técnica de resistencia y están logrando esa hipertrofia sarcoplasmática. Entonces, esos son algunos puntos importantes que nosotros tenemos que considerar en un sabías qué, tanto de la farmacología, lo que hablamos, en la suplementación, en la alimentación y en el entrenamiento, para tener un mejor entendimiento de lo que queremos hacer. Eso. Amigo, pues creo que con estos temas cerramos mucho lo sabías que en 3 parámetros importantes que nos han preguntado: la farmacología, suplementación, alimentación, ¿no? Que hablamos macros, micros, carbohidratos, proteínas, y entrenamiento, que también son muchas dudas, que si cuánto muevo, que si cuántas repeticiones, que si le bajo, le muevo, que si el rest, pause, que multifibras. Totalmente, amigo. Claro. Creo que por ahí podríamos abordar más adelante otros sabías que hablemos ahora un poquito más de oxidaciones de grasa, el porcentaje de grasa, tocar un poquito más el tema de peso, que ya lo hablaste, de que pues el peso, el numerito en báscula no lo define, pero que nos hablabas un poquito también acerca de temas que nos preguntan mucho, como la menopausia, la andropausia, claro, que también son temas importantes para cierto grupo o cierta población que también va a los gimnasios y que no lo hace específicamente por estar mamado o tener más masa muscular, sino por salud, por alguna patología, por alguna recuperación, o simplemente porque el cómo se sienten haciendo un ejercicio en esas dopaminas los estimula a tener un mejor estilo de vida, ¿no? Claro. Entonces, amigo, pues se queda abierto para un episodio más. Puede hacerlo. ¿Sabías qué? Otro sabías qué, así como ya hemos hecho el de preguntas y respuestas y dudas, ahora vamos a meter el sabías qué. A dar más respuestas que preguntas. Exactamente. ¿No? Exacto. Amigo, pues muchas gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan de Strongcasters, YouTube, Spotify y redes sociales que nos siguen, Instagram, TikTok. Muchísimas gracias, como siempre. Déjenos sus comentarios, tratamos de hacer lo máximo posible por darles respuesta a todos, pero nos enriquecen mucho con sus comentarios, dándole like, seguir, follow, y como siempre les decimos, si es información que les sirve a ustedes o conocen a alguien que les pueda servir, compártanla. Y nos estamos viendo a la próxima. El jueves. Iba a decir el próximo live, pero para cuando sale nos vemos el jueves, justamente. Órale. Miércoles sale, vemos el jueves. Para nosotros pueden pasar semanas, pero para ustedes es mañana. Así que nos estamos viendo. Amigo, muchísimas gracias por habernos acompañado. A toda la producción, muchas gracias. Y a ustedes, un gusto como siempre estar con ustedes conectado. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.